Último bloque de Fuera de Serie. Seguimos con la muy buena música del amigo Leo Guerra. Esta bien era King, ¿no? Cristo Bow, me parece. Estamos en comunicación con Guillermo Laborda, que es periodista económico, máster en Economía por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, UCEMA, y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Además, es director periodístico de Bank Magazine y ex secretario de redacción de Ámbito Financiero. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido a Fuera de Serie. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Agustina Henrich es mi nombre. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Gracias, Buenas tardes, Guillermo. Un gusto, Agustina. Buenas tardes, Guillermo. Baltasar Schubert los saluda. Gracias por esta entrevista. Muy amable, No, por favor, un gusto estar con ustedes, Baltasar. Bueno, Guillermo, la inflación arrancó el año muy elevada. Ya se habla de que el pasado mes de febrero cerrará en 4%, que para este marzo las consultoras esperan que baje al 3%, y se sienta una recuperación finalmente en el salario real. Quedan postergadas entonces para mayo las expectativas de desaceleración. ¿Crees que la política que lleva adelante el Banco Central es la correcta? Digo, porque hasta ahora no se han cumplido las metas y proyecciones en torno al 30% que por ahí se espera para el año. Y mirá, es un año complicado cuando lanzan un plan de desinflación, ¿no? De un plan antiinflacionario con tipo de cambio flotante, siempre demora mucho más tiempo bajar a niveles razonables de inflación, sobre todo nosotros que venimos de valores muy elevados. Recordemos que el año pasado el dólar subió 100%, o sea, tuviste una inflación el año pasado 48%, y bajarla rápidamente es imposible, y más en un año electoral como el 2019, en el cual vas a tener también presiones sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, digamos, es una tarea que requiere tiempo y suerte, también suerte de que tengas, que te acompañe el clima o el contexto internacional, porque el año pasado tuviste una salida de fondos de mercados emergentes muy importante. Este año empezó muy bien para todo lo que es el contexto internacional, ahora está un poco más en pausa, un poco más en duda. Hoy el riesgo país de la Argentina está altísimo, 755 puntos, es decir, digamos, hay muchas variables dando vueltas, lo cual te hace, digamos, difícil bajar la inflación rápidamente. Mucho más fácil era si ponías un tipo de cambio fijo, como te acordás como se hizo en el 91 con la convertibilidad. Pero claro, hoy no tenés dólares para hacer un experimento de ese tipo de cambio fijo, así que no te queda otra que ir desinflacionando de a poquito, ¿no? Y eso es lo que está haciendo con aciertos y errores del gobierno, ¿no? Bien, y en cuanto a la recesión, que también es muy fuerte, te pregunto, ¿se puede pensar que si el campo tiene una buena cosecha, si repunta Brasil, la economía se va a reactivar un poco o hacen falta otros incentivos? No, yo creo que sí se va a reactivar, depende de cada sector, ¿no? Pero en el promedio se va a reactivar el segundo o el tercer trimestre de lo sumo, ¿no? El campo te juega un rol principal. Recordemos que vas a estar midiendo ya a partir de junio contra valores de producción del año pasado que eran mucho más flojos. O sea, vos tuviste una crisis muy fuerte en Argentina, en parte la seguís teniendo en la actividad, a partir de abril, mayo del año pasado. A partir de ahí se empezó a desplomar la actividad. Entonces, como ahora estos meses estás comparando contra meses que todavía eran buenos de la economía argentina, como marzo del año pasado, entonces las variaciones y las caídas de la producción son significativas. Hoy te van a dar el dato del INDEC de producción industrial, te va a dar el dato de construcción del mes de enero, en el cual te va a seguir mostrando caídas fuertísimas de más del 10%. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, Baltasar, te digo que es dable esperar que recién en el segundo trimestre veas alguna variación positiva, el tercer trimestre también, a partir de ahí también, y dependiendo cada sector, ¿no? El campo va a picar en punta, lógicamente, desde el segundo trimestre. Claro, qué interesante eso que decías. Estamos haciendo comparaciones con un año pasado que dentro de todo no fue tan malo. O sea, se fue yendo a pique hacia el final de año. Este fin de semana de carnaval
mientras muchos descansamos, el riesgo país cayó, como bien decías recién, subió en realidad 732 puntos y los papeles de las compañías argentinas que cotizaban en el exterior, eso sí, cayeron 5%. ¿Cómo te parece que nos ven desde afuera los inversores y hasta dónde crees que juega a favor o en contra este escenario electoral con marcada polarización entre Macri y Cristina? Mira, desde afuera te ven con muchas dudas. Justo la semana pasada hubo un grupo de inversores que trajo un importante banco norteamericano y en ese típico viaje de inversores van recolectando información, se reúnen con funcionarios, con consultoras, con encuestadoras, con economistas, con políticos y van definiendo y viendo y tomando una visión de lo que puede pasar en Argentina después de ese tipo de reuniones, ¿no? Y la verdad que un tercio se fue positivo con Argentina, un tercio se fue neutro, es decir, ni fu ni fa con Argentina, y otro tercio se fue bastante pesimista. Te diría que hay mucha cautela con Argentina, todos saben que hay una elección con modelos bien marcados y diferentes entre sí en octubre, con alta incertidumbre sobre el ganador, alta incertidumbre si aparece un tercero que puede terciar y también convertirse en ganador. Es decir, todo eso lo tenés en el medio, entonces hace que la postura del inversor extranjero sea muy cautelosa, digamos, ¿no? Con Argentina, decir, primero quiero ver antes de poner una ficha, ¿no? ¿Y mueve algo esto de, por ejemplo, la llegada del Bank of China, al banco de China, o no significa nada, no mueve mucho la aguja? Yo creo que no mueve mucho, no mueve mucho el perímetro, digamos, ¿no? Son cosas puntuales. En Vaca Muerta va a ser cosas importantes. Depende del sector por sector, ¿no? Cada sector es un mundo aparte. Sí, bueno, la semana pasada planteábamos también que sí, todos estamos esperando que el campo, pero el campo también tiene que querer vender la cosecha. O sea, va a vender lo que necesite para pagar semillas, para financiar ciertas cosas, pero no sabemos si va a salir a vender todo, cada uno, ¿viste? Exactamente. De hecho, de todas las exportaciones o producción de granos, no se espera que se venda todo, lógicamente, sino mucho por ahí. El grano es dólar también, así que claro, claro que se espere y se especule también un poco con qué pasa con el dólar hacia fin de año o hacia cerca de las elecciones. Claro, por eso las tasas de interés van a seguir siendo altas, digamos, ¿no? Porque esa es la expectativa que hay, ¿no? Está bien. Y en cuanto al dólar, puntualmente, ¿cómo ves el futuro en estos próximos meses? En general, los gobiernos en año electoral tienden a retrasar un poco el tipo de cambio. Sí, lo que pasa es que yo creo que el gobierno, digamos, firma con que no se dispare. O sea, lograr que no atraso ya sería un éxito del gobierno, porque digamos, tendría más o menos controlado a la bestia, ¿no? A la bestia me refiero al dólar, ¿no? Digamos, en un año electoral en Argentina, mantener el dólar, sobre todo de vuelta, con dos modelos tan diferentes, con alternativas o perspectivas políticas con tanta incertidumbre como las que hay hoy en Argentina, lograr que el dólar no se dispare ya es un éxito. Ahora, si encima logras que se atrase, digamos, me parecería demasiado. Yo no creo que eso ocurra. Creo que, no sé, para abril, mayo vas a tener una salida de fondos de Argentina seguramente motivadas por la incertidumbre política, y hay que ver cómo la puede capear el gobierno. Hay que ver lo que decías vos recién, Agustina, que lo que hacen los productores con la cosecha de la soja. Hay que ver lo que hacen, no sé, mismo el gobierno con las intervenciones del mercado de cambios. Hay que ver lo que pasa en Estados Unidos con la tasa de la Reserva Federal. O sea, son tantas variables que la verdad es un casino tratar de pronosticar lo que puede pasar con el dólar. Tal cual. Bien, Guillermo, la última consulta, agradeciendo tu tiempo. Vamos a repasar un poco el tema de la suba de impuestos, que ha sido importante y es fuerte, que esperan para la primera mitad de año. 26% en la luz en febrero, 10% en colectivos. Marzo se computa un 14% en la boleta de electricidad y otro 9% en los colectivos, y después viene el 30% de la suba de gas en abril. Quedarían para mayo otros 4% de la luz y 27% el agua.
A partir de ahí había otro 4% de electricidad, entiendo, para agosto. La UCR se sumó al reclamo de sectores peronistas y pidió fomentar el crédito para consumo con tasas subsidiadas para pymes y micropymes. ¿Qué crees que hará el gobierno con estos pedidos? Yo creo que el tema de tarifas no creo que haga mucho, y el tema de créditos tampoco. Lo que pasa es que el gobierno no tiene plata, digamos, no es un gobierno que bueno, está comprometido con el fondo a equilibrar las cuentas públicas, si no le sobra plata o demasiada plata para dar créditos subsidiados o créditos para pymes subsidiados. Anunciaron la semana pasada algo de créditos para pymes, pero mucho margen de acción no tiene el gobierno. Anunciaron que el SIL le cuesta mucha plata, pero ya está acordado con el fondo, el aumento de 46% a partir de marzo de la asignación universal por hijo. Pero, digamos, no tiene mucho margen como para moverse en lo fiscal. Está todo, cada peso está contado, digamos. Por eso no creo que haya más medidas así de tipo fomento a pymes, etcétera, etcétera. Quizás a través de Lancera algún crédito para el consumo, para los beneficiarios de los planes sociales o de las AUH más adelante, quizás más para abril, mayo, obviamente siempre con un olor electoral. Claro. Pero mucho margen de acción no tiene el gobierno mismo para revisar tarifas. La verdad que están pagando los errores y horrores que cometieron el año pasado el gobierno de Macri en materia económica, y lo estamos pagando ahora todos nosotros hoy, ahora con esos aumentos vos hacías referencia. Así que es un gobierno con muy poco margen de maniobra en lo económico, porque de vuelta no tiene financiamiento externo, no tiene recursos excedentes en lo fiscal. Vos viste lo que está subiendo la recaudación de impuestos, es muy por debajo de lo que subió la inflación. Es decir que no tiene margen de maniobra como para digamos dar luz a esos pedidos de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, quizás un margen de maniobra sea un poco intentar de verdad achicar el Estado. Sí, ese sería, pero de vuelta también estás en materia, bueno, estás con unas complicaciones gremiales importantes. Ahora tenés docentes, vas a tener estatales a lo largo del año, vas a tener aeronáuticos por el tema de las líneas seguro a fin de mes, vas a tener yo no sé si le da tanto, o sea, hay cosas que debería haber hecho antes, al principio de la gestión, y no cuando ya no tenés tanto poder o tanto margen de maniobra como es ahora a 9 meses de una presidencial, ¿no? A 7 meses de una presidencial. Sí, nada, mañana. Mañana. Sí, está a la vuelta de la esquina, tal cual, falta poco tiempo y bueno, lo que no se hizo ya está, no se hizo. Exacto. Lamentablemente es así. Muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, No, un gusto, Agustina, saludos ahí a Baltasar, y gran placer estar con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias, Guillermo, por todo. Era el señor Guillermo Laborda, periodista económico y director periodístico de Bank Magazine, que es un portal, yo lo estuve mirando el fin de semana, ¿vos lo viste, Balta? Súper interesante. Sí, aparte, un portal de cuestiones económicas, financieras, estudios, hay de todo un poco, está bueno para leerlo. Muy bueno para entender cada vez más el tema de la información financiera, sobre todo en estos tiempos, y aparte, como bien lo decía Guillermo Laborda, que es un especialista, es un año complicado donde hay poco margen de maniobra, donde salvo la cuestión del campo, y como bien aclarás, muy sujeto a lo que quieran hacer los productores agropecuarios, el resto de las variables están complicadas. Entonces la verdad que es un año de un ajuste importante, y la recuperación, tal vez si llega, como lo dice el mismo Guillermo Laborda, va a de alguna manera compensar parte de lo perdido, porque la verdad que la caída ha sido muy, pero muy fuerte.